Hola, ¿cómo están? Seguimos con el estudio de los distintos conceptos de los espacios euclídeos. En este caso vamos a ver el concepto de vectores ortogonales, que va a ser un concepto muy importante a nivel asignatura, porque es un concepto que nos va a seguir ayudando hasta el último capítulo. Vamos a decir que los vectores de un conjunto S que está contenido en un espacio vectorial euclídeo son ortogonales con respecto a una base beta de B. Sí, ¿qué pasa? Si el producto euclídeo de B sub I por B sub J con respecto a esa base es igual a 0 para todo I distinto de J, con I y J que pertenecen al conjunto que va desde 1 hasta N. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que cada vez que yo tome dos vectores distintos del conjunto S, si yo hago el producto euclídeo y el producto me da 0, esos dos vectores van a ser ortogonales. Y si yo voy tomando todos los vectores de A2 distintos y todos los productos me dan 0, entonces todos los vectores son ortogonales. ¿Cómo se va a simbolizar? Se va a simbolizar B sub I con el simbolito de perpendicular respecto a B sub J. Para I distinto de J. Ese I distinto de J es lo que a mí me está diciendo que los vectores van a ser distintos, porque al tomar subíndices distintos, los vectores son distintos. Bien, este concepto de vectores ortogonales es lo que a nosotros nos va a generalizar el concepto de perpendicular. Ese símbolo es el símbolo que se suele usar en geometría para rectas perpendiculares o segmentos perpendiculares. Nosotros vamos a usar el símbolo, pero ahora ese símbolo para nosotros va a ser ortogonalizar, o sea, ortogonal. ¿Por qué? La ortogonalidad generaliza el concepto geométrico, porque es un concepto geométrico de perpendicularidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos vectores, un U y un B, que son ortogonales, acá está el vector nulo, y que entre ellos hay un ángulo de 90 grados, yo hablo un ángulo de 90 grados, yo hablo de vectores ortogonales. Pero eso solo lo puedo decir en R2 o en R3, que es cuando yo grafico y puedo medir ese ángulo con alguna herramienta. Pero ¿qué pasa en aquellos otros espacios vectoriales donde yo no puedo graficar y no puedo medir los ángulos? Entonces, la situación que se verifica aquí también se verifica en otros espacios vectoriales, nada más que yo no los puedo graficar y medir. Entonces, por eso, nosotros vamos a generalizar esa situación con los productos euclídeos igualados a 0. Ejemplos. Los primeros ejemplos o los primeros vectores que son ortogonales son los de todas las bases canónicas. A ver, veamos. En efecto. Por ejemplo, supongamos en R2 tenemos la base canónica E1 y E2. ¿Y quiénes son esos vectores? El 1, 0 y el 0, 1.
hagamos el producto de E1 y E2 con respecto a la misma base canónica, así que no pongo subíndice ni nada. Entonces va a ser la matriz traspuesta del E1 de coordenadas por la matriz del E2 sin transponer. O sea que esto va a ser 1, 0 por 0, 1. Entonces, ¿eso qué me va a dar? 0 más 0 y me da 0. Siempre va a pasar esto, eso es un por, ¿no? Siempre va a pasar esto porque siempre el 1 de un vector está en el lugar que en el otro vector haya un 0 y cuando se multipliquen los lugares correspondientes siempre va a dar 0. Entonces eso va a pasar con todas las bases canónicas. ¿Qué pasa en el segundo caso? Que tenemos el U que es igual al 3 menos 2 y el B que tenemos el 2, 3. Si yo hago U por B, ¿qué me va a quedar? La matriz de coordenadas del U traspuesta por la matriz de coordenadas del B. ¿Eso cuánto me da? 3 menos 2 por 2, 3. ¿Y eso cuánto da? Sigo acá abajo. 6 menos 6 me da efectivamente 0. Entonces, acá no puse la conclusión. E1 es ortogonal al E2 y acá, por lo tanto, el U es ortogonal al B. ¿Sí? Eso es en cuanto a probar usando la definición para dos vectores dados. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo tenga un U en un espacio vectorial y me pidan encontrar otro vector que sea ortogonal a ese U. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero vamos a decir que si me piden hallar un B, por ejemplo, ese B va a ser del mismo espacio. Si yo ya me están diciendo que estoy en R3 o me lo dan al vector que es una terna, el otro vector seguramente va a ser del mismo espacio vectorial. Pero ¿qué es lo que yo necesito que pase? Yo necesito que el producto euclídeo de esos dos vectores me dé 0. Entonces, ¿qué va a pasar? 0 va a ser igual al U por B. Entonces, 0 va a ser igual a, acordémonos que esto es la matriz de coordenadas del U traspuesto por la matriz de coordenadas del B. La matriz de coordenadas del U traspuesto es esto y la matriz de coordenadas del B es esto. Como tengo incógnitas acá, tengo que hacer el producto y me va a quedar una expresión que debe ser igual a 0. Entonces yo lo que tengo es una ecuación igualada a 0 en tres incógnitas. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Yo tendré que encontrar las soluciones de esa ecuación. Me fijo y ¿qué pasará? Para el conjunto de soluciones de esa ecuación, yo tengo esa situación donde se puede poner que A y B pertenecen a los reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi B va a ser alguna de las soluciones particulares de ese conjunto de soluciones que tengo ahí. Entonces, si yo tomo el A igual a 1, el B igual a 1, ¿cuánto me va a dar el C? Me va a dar menos 3 más 2, me va a dar 1. Entonces, un B que yo puedo proporcionar es ese vector. Entonces, un B que yo puedo proporcionar es ese. Y así, infinitas soluciones particulares hay, infinitos vectores B tengo. Entonces, yo termino el ejercicio ahí,
y me quedo tranquila o puedo chequear si trabajé bien. Como siempre, se puede chequear. Entonces, ¿cómo vamos a chequear? Haciendo una verificación. Entonces, efectivamente, cuando uno hace el producto euclídeo entre el U y el B, ¿qué me da? 3 menos 2 me da 1, menos 1 me da 0. Entonces, efectivamente, el U es ortogonal al B, por lo tanto, el U es ortogonal al B y yo ya me quedo tranquila. Yo sola me pongo el bien porque yo sé que eso está bien. Bueno, esta situación que nosotros hemos visto no es la única situación o las únicas situaciones que se pueden presentar con los vectores ortogonales. Hay otras situaciones que vamos a ir viendo en adelante. Por ejemplo, una situación que nosotros podemos tener es un vector ortogonal a un conjunto, no solo vectores ortogonales entre sí. Entonces, por ejemplo, si B es un espacio vectorial euclídeo, U es un vector de B y S un subconjunto del B, entonces voy a decir que el U es ortogonal al S si y solo si el U es ortogonal a todos los vectores que hay en el S. Y vamos a simbolizarlo como tenemos ahí. U ortogonal ahora al conjunto. Entonces, yo debería probar que el U es ortogonal a todos los vectores del S para poder decir esto. ¿Y si el S tiene infinitos vectores? ¿Me voy a pasar la vida probando para poder decir eso? No, van a haber resultados que nos van a ayudar. O mañas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que este U, que es el 0,01, es ortogonal a este conjunto S. Ese conjunto S son ternas X y Z, tal que Z es igual a 0. Y las otras dos son variables libres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a echar mano al vector genérico que se define con estas características. ¿Cuál va a ser el vector genérico? Un vector de la forma S, donde X e Y son cualesquiera y Z valga 0. Entonces, ese sería un vector genérico. Entonces, si yo tengo U por B, ¿quién va a ser U por B? U por S, perdón. U por S. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la matriz de coordenadas de el U, que es 0, 0, 1, por la matriz de coordenadas de este otro, que es X y 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 por eso, 0. 0 por Y, 0. 1 por 0, 0. Entonces, de esa forma voy a justificar que el U es ortogonal al S. Bueno, pero ahí a mí ya me lo daban al U. ¿Qué pasa si a mí me piden el U que yo lo encuentre? Ahí ya es otra historia. Entonces, si a mí me lo pidieran encontrar al U, yo primero debería conocer algunas propiedades de los conjuntos ortogonales. Entonces vamos a ir a conocerlas a esas propiedades. Una propiedad muy obvia, pero que hay que tenerla en cuenta, es la que está en este teorema, que dice que en un espacio vectorial euclídeo B, el vector nulo es ortogonal a todos los vectores de B. Y eso ya lo vimos hace rato en las propiedades, que el nulo por cualquier vector siempre me da 0. Así que eso, la verdad que había que escribirlo nada más porque ya lo sabíamos. Ahora, esto sí es otra cosa. Si yo tengo un conjunto de vectores B1, B2, Bp
que son no nulos, y ortogonales con respecto a una base alfa en un espacio euclídeo B, entonces el conjunto de vectores de S son linealmente independientes. O S es un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de este teorema, si yo tengo vectores no nulos y ortogonales, yo me voy a salvar de andar buscando la combinación lineal, escalonando y viendo si la combinación lineal del vector nulo tiene solución única o soluciones infinitas. Solamente verificando que son ortogonales. ¿Y cómo verifico que son ortogonales? Haciendo los productos euclídeos. Entonces, este teorema es un teorema que nos da una herramienta muy útil prácticamente. O sea, en la práctica es muy útil, pero el resultado hay que acordárselo y hay que saberlo demostrar. Así que vamos a ver la demostración. Ahí tenemos muchas hipótesis. Vamos a ir viendo cuáles son las hipótesis que tenemos. La primera hipótesis, que estamos en un espacio euclídeo, o sea que tenemos un espacio vectorial y a su vez tenemos un producto euclídeo. Tenemos una base del espacio vectorial. Tenemos una base. Tenemos un subconjunto del espacio vectorial. También teníamos que los vectores eran no nulos, así que todos estos B son no nulos para todo I de 1 hasta P. Eso también es muy importante. Y por otro lado son ortogonales, así que yo tengo que escribir B sub I por B sub J ahora en función de alfa, que ese producto me da 0 para todo I distinto de J y para todo IJ que tome los valores de 1 hasta P. Entonces, todas esas son hipótesis, son todos datos que yo tengo para trabajar. ¿Y qué tengo que probar? Los vectores del S o que el conjunto S es un conjunto de vectores linealmente independientes. Bien, entonces, si yo me fijo en la tesis, la única forma que yo conozco para probar que los vectores son linealmente independientes es partiendo de la definición que vimos en el capítulo 4. O sea, formulando la ecuación vectorial de la combinación lineal del vector nulo y con todas esas hipótesis trabajar para ver que tenemos única solución, que es la trivial. Entonces, ese va a ser el objetivo del teorema. Entonces, para la demostración, partimos, como habíamos dicho, de la ecuación vectorial del vector nulo como combinación lineal de los vectores del S. Entonces, C1 por B1 más C2 por B2 más, por ahí en el medio habrá un genérico, un CI por BI, más, así siguiendo hasta CP por BP igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué tendríamos que probar? Entonces, deberíamos probar, lo vamos a escribir, uno siempre escribe lo que debería hacer para no perderse en el camino. Entonces, deberíamos probar que todos los C son 0. Entonces, vamos a decir, deberíamos probar que C sub I es igual a 0 para todo I que pertenece al conjuntito de los subíndices de 1 hasta P.
Eso es lo que deberíamos probar. Y lo vamos a tener ahí a la vista para ir chequeando si lo probamos o no lo probamos. Muy bien. Yo tengo eso nada más como dato. Pero ahora en las hipótesis yo sé que estoy en un espacio euclídeo y que tengo una base. Entonces yo podría tranquilamente hacer esto. Podría hacer el producto euclídeo del vector nulo por b sub i. Que yo eso también ya sé que siempre vale 0 por esta situación. Entonces, eso también es algo que yo ya conozco. Entonces, yo voy a hacer el nulo por un b sub i cualquiera. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Aquí no lo tengo justificado, pero esto lo puedo hacer por h1 y por h2, que tengo la base, y también por h3, porque el s está contenido en el h, en el b. Bien, entonces, en lugar del nulo, yo voy a escribir lo que yo ya sé del nulo. El nulo es todo esto. Entonces, en lugar del nulo, voy a poner eso. Entonces, eso por b sub i, yo ya sé que es el nulo por b sub i. Entonces acá lo vamos a escribir de otra forma para ir trabajando. Y yo ya sé que el nulo por b sub i, a su vez, es 0. Entonces yo ya sé que 0 vale este producto. Y a su vez, el nulo es todo esto. Entonces esto, yo ya sabía que era el nulo. Entonces esto vale por 1 y por 2. Y acá, en todo caso, esto vale por 1 también. Ahí se me han quedado en el tintero varias justificaciones, por eso las estoy corrigiendo acá, porque las justificaciones tienen que estar bien puestas. Bien. Entonces, 0 es el producto euclídeo del nulo por cualquier vector. Pero el nulo no es cualquier expresión, sino que ya la tenemos nosotras, que el nulo es hasta ahí por el b sub i. Bueno, entonces ahora nosotros, fíjense, acá tengo una suma de muchos términos por un solo vector. Entonces yo podría aplicar la primera propiedad, esa que era como una distributiva, ¿se acuerdan? Entonces, si yo aplico esa primera propiedad, entonces yo ya sé que este 0 es igual a esto, pero esto es esto. Y esto, aplicando esa propiedad 1, ¿qué sería? Sería C1 por B1 por BI más C2 por B2 por BI más, y así siguiendo. Y esto, acá todavía esta no es la P sub 1. En unas has faltado y en otras has sobrado. Bueno, estamos a tiempo de corregir. Bueno, ahora sí voy a aplicar la propiedad de los productos. Entonces ahora voy a aplicar la PI2. La PI5, no, está bien, la PI5 fue porque conmuté, fíjense, a ver, no, está bien, acá está sobrando esa PI5, listo. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver acá qué estamos haciendo. Acá tengo esto, que nosotros sabíamos que esos son numeritos, esos son numeritos, esos son numeritos, y ese también es un numerito. Entonces, ese número por la PI2 podía salir afuera. Entonces, sale afuera y me queda B1 por BI
acá sale el C2 afuera, me queda B2 por BI y así con todos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora fíjense, el BI era uno de estos que estaba acá al medio, o sea que este BI es distinto de todos estos y de los que le siguen. Entonces acá tengo B1 por BI, B2 por BI. En el único lugar en que se me junta BI con BI es acá y en los otros son BP con BI. Los subíndices son distintos. Entonces yo voy a ir a esta hipótesis que me decía que cada vez que yo tenía producto euclídeo de vectores distintos, ¿cuánto valía el producto? Valía 0. Entonces, este numerito vale 0, este numerito vale 0 y todos valen 0, salvo este. Ese es el único que queda vivo porque tengo BI por BI. Entonces, empleando H5 me va a quedar eso. Entonces, este término se va, ese se va y todos se van. Y el único término que queda vivo es ese. Entonces, esto vale por lo anterior. Entonces, ahora tengo que pensar que 0, si quieren lo ponen ahí, 0, y pienso. Ahora digo, B sub I, 0 es C sub I por B sub I por B sub I. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? A su vez, la hipótesis que todavía no usamos es esta. Yo tengo que ir viendo si uso las hipótesis y siempre va a haber alguna que me vaya quedando en el tintero sin usar. Entonces, yo sabía que los vectores eran no nulos. Si son no nulos, ¿qué va a pasar con eso? Nosotros habíamos dicho que había una propiedad que BI por BI era mayor que 0 si eran los vectores no nulos y solo era 0 cuando el vector era nulo. O sea que este número, ese número, es distinto de 0. Y yo tengo un producto de un número por un número, porque esto, acuérdense, es un número. Entonces, número por número que me da 0. Y yo ya sé que uno de ellos es distinto de 0. Entonces, ¿qué conclusión queda? Que ese es el que vale 0. Entonces, el C sub I vale 0 y eso vale por H4 y PI4, el de positividad. Y eso vale para todo I desde 1 hasta P. Ahí ha faltado eso. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Acuérdense, que habíamos dicho que teníamos que probar eso. Y es eso que hemos probado. Entonces, ahora vamos a decir que los coeficientes de los elementos de S en la combinación lineal 1 son todos nulos. Por lo tanto, S es un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, a recordar esta demostración y a no confundirla con otra que hay por ahí que es media parecida. Entonces, tienen que ir acordándose qué es lo que quieren demostrar en cada cosa y en cada caso. Así no se confunden las demostraciones. Entonces, por eso, nosotros siempre ponemos como en una parte, en una hojita aparte, qué es lo que vamos a probar o qué es lo que necesitamos probar para en el camino no desviarnos. Porque cuando uno tiene tantos datos y tantas herramientas, es muy fácil desviar el camino. Bien, entonces, ya tengo esas dos herramientas, que el nulo es ortogonal a todo vector y que vectores no nulos y ortogonales son linealmente independientes. Este resultado, a recordarlo porque nos va a acompañar hasta el último capítulo.
Bien, entonces, teniendo conocidas propiedades de los vectores, entonces vamos a ir a otra situación, que es otra herramienta muy importante, que me dice que si tengo un vector U perteneciente a un espacio euclidio B, que es ortogonal ese U a todos los vectores de un conjunto S con respecto a una base, entonces el U es ortogonal a lo que el S genere, o sea, es ortogonal al subespacio generado por S. Esta herramienta no la vamos a demostrar, pero sí vamos a usar toda su potencia para resolver ejercicios, porque este teorema tiene un gran potencial a nivel práctico. Y veremos para esto dos ejemplos que se verán en videos siguientes. Así que hasta esos videos los espero.